Nunca imaginé que una tarde cualquiera pudiera quebrar mi mundo en silencio, sin gritos, sin explicaciones. Solo con una imagen que aún siento clavada en el pecho. Me llamo Elena Barrios. Y esa tarde llevaba en la mano la bolsa de pan recién comprado, todavía tibia, cuando vi algo que me heló los huesos. Mi esposo, Mauricio Ledesma, abrazando a otra mujer en la vereda de nuestra propia calle. No era un abrazo casual. No era uno de esos saludos exagerados que la gente da cuando no sabe medir la cercanía. No. Era un abrazo lento, íntimo, uno donde los dedos de él se hundían en la espalda de ella como si temiera perderla. Y lo más doloroso, él sonreía. Esa sonrisa, esa que hacía meses no me daba a mí. Me quedé inmóvil como si la calle completa se hubiera congelado a mi alrededor. El viento, los autos, los pasos, todo desapareció. Y en esa quietud, lo único real era la risa de esa mujer, suave, dulce, familiar en una forma insoportable. Ella levantó la vista hacia Mauricio, y él le acomodó un mechón de cabello detrás de la oreja, con un gesto tan tierno que sentí que me arrancaban algo desde dentro. El pan se me resbaló de la mano, y no sé si cayó o si lo solté sin darme cuenta. Solo recuerdo que retrocedí 2 pasos. Mi respiración se volvió un hilo tembloroso que no me alcanzaba para vivir. No podía gritar. No podía llorar. Ni siquiera podía hablar. Mi cuerpo no me obedecía. Y fue entonces cuando Mauricio giró levemente la cabeza y me vio. El mundo entero se quebró. Su rostro pasó por una secuencia extraña, sorpresa, culpa, duda y luego algo que todavía no sé cómo interpretar, miedo, rabia, incertidumbre. Él dio un paso hacia mí, pero la mujer lo tomó del brazo, como si fuera lo más natural del mundo. Y él no se soltó. Ahí fue cuando sentí el frío de verdad. Me di la vuelta y caminé sin rumbo. Escuché que me llamaba, pero su voz sonaba lejana, distorsionada, como si estuviera bajo el agua. Yo no quería escucharlo. No en ese momento. Llegué a casa sin saber cómo. Cerré la puerta con llave. Me apoyé en ella y dejé que mi cuerpo cayera hacia el piso. Las lágrimas me explotaron en los ojos sin aviso. Un sollozo se me escapó, roto, desesperado. Agarré mi pecho como si pudiera evitar que se partiera en 2. No sé cuánto tiempo estuve así. Lo siguiente que recuerdo es el sonido de la llave entrando en la cerradura. Me incorporé de golpe. La puerta no abrió. Mauricio golpeó suavemente. Elena. Amor, por favor. Abrí. Déjame entrar. Te lo puedo explicar. Esa frase "te lo puedo explicar" me encendió un fuego de rabia que nunca pensé tener. Me limpié las mejillas con el dorso de la mano y me obligué a hablar. No necesito explicaciones, le dije con la voz más firme que pude. Lo vi todo, Mauricio. Silencio. Luego, su voz sonó tensa, casi temblorosa. No. No viste todo. No así. Esto es más complicado. Complicado. Qué palabra tan conveniente para un hombre atrapado con otra mujer. Me levanté del piso y caminé hacia la escalera sin volver a dirigirle una palabra. Él siguió insistiendo. Elena, por favor. Solo abrime la puerta. Dame 5 minutos. Te lo mereces. Me lo merecía. Como si yo fuera la que había cometido una falta. Hoy no respondí desde las escaleras. No voy a escucharte hoy. Subí a nuestro cuarto y cerré la puerta. Desde la ventana, lo vi quedarse fuera de casa 10 minutos, quizá 15, hablando solo, agarrándose la cabeza con frustración. Finalmente se fue. Yo no dormí esa noche. A la mañana siguiente decidí enfrentar lo que había visto. No podía seguir adivinando. Necesitaba que él hablara. Cuando escuché la puerta principal abrirse, bajé las escaleras con una calma falsa. Mauricio estaba en la sala, sentado con los codos en las rodillas, la cara enterrada en las manos. Elena dijo en cuanto me vio. No quiero pelear. Pero no puedo seguir ocultando esto más. ¿Ocultando qué? Pregunté. Ya estaba herida, nada más podía sorprenderme. O eso creía. Respiró profundamente. La mujer que viste ayer. Se llama Azul Rocati. Un nombre extraño. Un nombre hermoso. Un nombre que dolía. Y seguí, esperando el golpe final. ¿Es tu amante? Mauricio levantó la mirada lentamente. Tenía los ojos rojos, como si tampoco hubiera dormido. Negó con la cabeza. No, Elena. Ojalá fuera tan simple. Azul no es mi amante. Es mi esposa. El silencio fue absoluto. Yo solo lo miré sin parpadear. Mi mente no encontraba un lugar donde acomodar esa frase. ¿Tu qué? Susurré. Mi esposa repitió. Nos casamos hace 4 años en Santa María del Valle. Me reí. No porque fuera gracioso, sino porque mi cuerpo no encontraba otra forma de reaccionar. Mauricio, nosotros llevamos 5 años juntos. ¿Me estás diciendo que cuando me conociste ya estabas casado? No respondió. Y su silencio fue peor que cualquier verdad. Me apoyé en la pared para no caerme.
Mi voz se quebró, pero aún así hablé. ¿Cuántas vidas vivís, Mauricio? ¿Cuántas personas más creen que sos su marido? Él cerró los ojos, derrotado. No lo entendés. Yo pensaba que ese matrimonio estaba muerto. Fue una locura, algo que nunca planeé. No quise hacer daño. Pero lo hiciste, respondí. A las 2. Mis piernas temblaron tanto que tuve que sentarme. Y entonces, por primera vez, la pregunta me golpeó con una fuerza brutal. Si Azul era su esposa, ¿entonces qué era yo? No supe cuántos minutos pasaron. Solo sé que en algún momento escuché su voz decir: tengo que contarte todo, Elena. Y no vas a creerlo. Pero lo peor es que todavía falta que sepas quién es realmente Azul. Mi corazón se detuvo un segundo. ¿Quién es? Pregunté apenas respirando. Mauricio tragó saliva, como si la respuesta le quemara. Azul no solo es mi esposa. Es alguien cuyo apellido podría destruirnos a los tres. La palabra destruir se quedó suspendida en el aire como una sombra alargada, proyectándose sobre cada rincón de la sala. Yo no sabía si Mauricio intentaba exagerar para hacerme sentir lástima o si realmente había algo más oscuro detrás del nombre de aquella mujer. Pero no quería demostrarle que me afectaba. No después de pasar una noche entera sin dormir, repasando una y otra vez la imagen de él abrazando a otra, de él diciéndome que era su esposa. Me crucé de brazo. Decime quién es, insistí. Ya no puede dolerme más de lo que ya duele. Mauricio se levantó, caminó hasta la ventana y apoyó una mano en el vidrio, como si buscara sostenerse para no derrumbarse. Azul Roccati, dijo finalmente. Es hija de Claudio Roccati. No reconocí el nombre. O eso creí. Un segundo después mi memoria reaccionó. Lo había escuchado en las noticias, en conversaciones ajenas, en susurros de barrio cuando hablaban de política o negocios turbios. Roccati era uno de esos apellidos que causaban incomodidad instantánea. Alguien con demasiado poder, demasiadas conexiones, demasiadas sombras. ¿El dueño de la cadena de financieras?, pregunté, sintiendo como mi voz perdía seguridad. Mauricio asintió. ¿El mismo que estuvo involucrado en lavado de dinero? ¿El que tiene medio país con miedo de él? Él volvió a asentir. Me quedé paralizada. No porque Azul fuera hija de un hombre peligroso, sino porque de pronto entendí algo mucho peor. Si yo estaba metida, aunque fuera sin querer, en una historia vinculada a esa familia, mi vida podía complicarse de formas que aún no alcanzaba a imaginar. Me llevé una mano a la frente. Mauricio, ¿qué hiciste? Él se dio vuelta y se apresuró a aclarar. No tuve opción. Tenía 23 años cuando lo conocí. Hice un trabajo para él, un contrato chico, algo que creí que iba a traerme contactos. No supe en qué me estaba metiendo. Y después. Se frotó la cara con frustración. Después fue demasiado tarde para echarme atrás. ¿Te obligó a casarte con su hija?, pregunté incrédula. No, al principio, contestó. Pero cuando Azul se encaprichó conmigo, Roccati presionó. Dijo que si no aceptaba, iba a hundir mi carrera y la de mi familia. Y yo era joven, Elena. Tenía miedo. No sabía cómo defenderme contra alguien así. Lo observé largo rato. Había mucho de su relato que sonaba real. El temblor en su voz, la forma en que miraba el piso, el cansancio en sus hombros. Pero también estaba el hecho de que me había mentido durante años. Eso no podía borrarse con una explicación. ¿Por qué no te fuiste?, pregunté. ¿Por qué no te escapaste de esa familia? Lo intenté, dijo con una sonrisa amarga. 3 veces. Cada una terminó peor que la anterior. Y la última. Cerró los ojos con fuerza. Me costó que Roccati casi me dejara sin trabajo y con una denuncia inventada. Me quedé en silencio. Tal vez siempre había habido algo en el que yo sentía y no podía nombrar. Una especie de peso invisible, un cansancio en los ojos, un apuro inexplicable por evitar ciertos temas. Pero nunca imaginé que fuera algo así. Cuando te conocí, continuó, pensé que había encontrado una salida. Azul ya estaba viviendo en Madrid y Roccati no se ocupaba tanto de mí. Creí que si empezaba una nueva vida, él lo dejaría pasar. Pero no lo hizo. Cuando se enteró de vos, me miró, casi suplicando, comenzó a vigilarme de nuevo. Mi respiración se volvió un hilo. ¿Me estaban vigilando?, pregunté, sintiendo un escalofrío. Mauricio bajó la mirada. Sí. Pero nunca dejé que se acercaran a vos. Lo juré. Sentí un mareo, como si el piso hubiera perdido estabilidad. Toda mi relación con él, cada aniversario, cada abrazo, cada promesa, todo había estado construido encima de una mentira y alrededor de un peligro que yo nunca supe que estaba ahí. Me apoyé en el respaldo de la silla. ¿Entonces Azul lo sabe?, pregunté. Mauricio negó con la cabeza. Aún no. Ella no sabe de vos. Al menos, no todavía. Pero creo que pronto lo sabrá. Porque ayer, oscureció el gesto, no fue casual que ella estuviera ahí. Un frío me recorrió. ¿Qué estás diciendo? Azul no me abrazó por cariño, Elena dijo con voz firme.
Me abrazó porque alguien le dijo que vos estabas cerca. Sentí un golpe seco en el pecho. ¿Por qué? ¿Por qué querría eso? Mauricio se sentó frente a mí, con los codos apoyados en las rodillas. Porque Azul es diferente a su padre, explicó. No usa amenazas directas. Ella juega con la mente. Le gusta tener control, saber que puede mover piezas sin que uno lo note. La imagen de esa mujer riendo mientras lo abrazaba cobró un significado distinto. Ya no era la escena de traición que yo había imaginado. Era algo más siniestro, más calculado, más frío. Mauricio susurré. ¿Qué va a pasar ahora? Él me miró fijamente, como si buscara la manera más suave de decir algo imposible de suavizar. Ahora, respondió, Azul va a querer conocerte. Mi corazón dio un vuelco. ¿Para qué? Mauricio tragó saliva. Porque no quiere compartir nada que le pertenezca. Ni su dinero, ni su apellido, ni a su esposo. El silencio se volvió áspero, insoportable. Yo no podía procesar la idea de enfrentar a la mujer que él había llamado su esposa. No podía imaginar una conversación con alguien que había sido parte de su vida antes que yo, y que, según él, aún tenía un poder destructivo sobre ambos. Mauricio continuó, con la voz quebrándose apenas. ¿Y si ella decide que sos un problema? Va a ser peor que una traición, Elena. Un escalofrío me recorrió la columna. ¿Peor cómo? Él me sostuvo la mirada con un cansancio devastador. Porque Azul no destruye matrimonios. Azul destruye personas. La frase quedó suspendida entre nosotros como una amenaza silenciosa, pesada, casi irreal. Azul destruye personas. Era imposible no sentir el eco de esas palabras retumbando en mis huesos. Me quedé helada, con las manos entrelazadas para evitar que vieran cómo temblaban. Mauricio, dije despacio, si sabías que ella podía hacer algo así, ¿por qué dejaste que se acercara? ¿Por qué no me lo dijiste desde el principio? Él cerró los ojos apenas un instante, como si le doliera escuchar la pregunta. Porque pensé que tenía tiempo, respondió. Pensé que podía mantenerte lejos de todo esto. Que podía protegerte. ¿De tu propia esposa? Le espeté con una mezcla de ironía y amargura. Él bajó la mirada, sin defenderse. Sí, susurró. De ella. Y de su apellido. El silencio volvió a caer entre nosotros, espeso, incómodo. Yo no sabía si quería abrazarlo o gritarle. Parte de mí quería creerle, porque había amado a Mauricio durante 5 años. La otra parte, la que llevaba días sangrando por dentro, no podía aceptar que hubiera sido tan ingenua, tan ciega. Me levanté del sillón y caminé hacia la ventana, intentando buscar claridad en el movimiento de la calle. La gente pasaba sin saber que en mi casa todo se estaba derrumbando. Alguien empujaba un carrito del supermercado, un niño corría detrás de una pelota, la normalidad parecía un insulto. Mauricio, dije con un nudo en la garganta, necesito que me digas la verdad. Toda. Sin omitir nada. Sin suavizar. Sin protegerme. Si Azul es tan peligrosa como decís, quiero saber a qué me estoy enfrentando. Y respiró hondo. Está bien, aceptó. Te voy a contar lo que no le conté a nadie. Se acomodó en el sillón, entrelazando los dedos, como si necesitara aferrarse a algo para no romperse. Cuando me casé con Azul, ella estaba obsesionada conmigo. Y yo, era un hombre joven, sin recursos para enfrentar a su padre. El matrimonio duró apenas 8 meses, pero durante ese tiempo, tragó saliva, me dejó claro que jamás iba a aceptar un no. Sentí como mi piel se erizaba. ¿Te amenazaba?, pregunté. No de la forma que imaginas, respondió con un amargo gesto. No gritaba, no golpeaba, no hacía escenas. Ella lastima de manera elegante. Te aísla, te manipula, te hace creer que todo lo que haces está mal, que sin ella no vales nada, que cualquier error, incluso uno pequeño, puede tener consecuencias. Mi respiración se volvió más rápida sin que pudiera evitarlo. Un día, continuó, le dije que quería separarme. Pensé que podía hacerlo sin conflictos, que había sido lo suficientemente paciente, que entendería. Pero esa noche recibí un mensaje de su padre que decía, no le rompas el corazón a mi hija, no te conviene. Mauricio hizo una pausa que me dejó inquieta. A los 2 días, un cliente importante retiró un contrato que llevaba meses negociando. A la semana siguiente, el edificio donde trabajaba tuvo una supuesta inspección por irregularidades, y me culparon de un trámite que no existía. Perdí mi puesto. Y cuando intenté encontrar otro trabajo, todos estaban completos. En todos lados. Sentí un vuelco en el estómago. ¿Rocati hizo eso? Susurré. No tengo pruebas. Pero sí tengo memoria, respondió con frialdad. Fue un mensaje. Una advertencia. Y yo la entendí. Me apoyé en la ventana, procesando la magnitud de lo que estaba escuchando. ¿Y Azul?, pregunté. ¿Qué hacía ella mientras todo eso pasaba? Mauricio soltó una risa amarga, casi imperceptible. Ella iba todas las noches a cenar conmigo como si nada estuviera mal. Me decía que me quedara tranquilo,
que su padre podía arreglar todo, si yo dejaba de pelear. Si volvía a ser el esposo que ella necesitaba. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Mauricio, mi voz era apenas un hilo. ¿Ella te quería o te poseía? Él levantó la mirada cansada, agotada. No lo sé, dijo. Pero te juro que nunca sentí miedo de una mujer hasta que conocí a Azul Rocati. Me quedé en silencio, con las palabras clavándose en mi conciencia. Miedo. Mauricio era un hombre fuerte, seguro, decidido. Yo nunca lo había visto temblar. Y ahora, estaba ahí frente a mí, admitiendo que había vivido aterrorizado por alguien que tenía el poder y la crueldad para hacerle daño sin ensuciarse las manos. Me di vuelta y lo miré directamente. ¿Qué quiere ahora?, pregunté. ¿Por qué volvió después de tanto tiempo? Mauricio inspiró profundamente, como si necesitara tomar aire para pronunciar la respuesta. ¿Por qué se enteró de vos? Mi corazón se detuvo un segundo. ¿Quién se lo dijo? No lo sé. Pero alguien le contó que yo estaba viviendo con otra mujer. Y... sus ojos se nublaron. Eso no lo va a tolerar. Jage saliva. Entonces, ¿qué va a hacer? Mauricio se puso de pie y avanzó hacia mí, con cautela, como si tuviera miedo de asustarme. Te va a buscar, dijo con brutal honestidad. Va a querer mirarte a los ojos. Va a querer medir tu carácter. Averiguar si sos fácil de romper, o si sos una amenaza. Sentí que mis piernas perdían fuerza. Él lo notó y, sin tocarme, se quedó a medio paso. Pero no te voy a dejar sola, agregó con firmeza. No voy a permitir que Azul te lastime. Ni que su padre meta las manos en nuestra vida. Nuestra vida. La frase me hirió y me consoló al mismo tiempo. Mauricio, yo no sé si puedo seguir a tu lado después de esto. Lo dije sin elevar la voz. Fue una confesión simple, honesta, necesaria. Él parpadeó rápido, como si esas palabras le atravesaran algo por dentro. Lo sé, susurró. Y si decidís irte, no te voy a culpar. Solo déjame ayudarte a mantenerte a salvo. Después, acepto lo que decidas. Me llevé las manos al rostro, intentando contener el peso de todo. Dios, murmuré, ¿cómo llegué a esto? ¿Cómo terminó mi vida entre dos esposas, una mentira y una familia peligrosa? Mauricio dio un paso atrás, dándome espacio. Azul no apareció por casualidad. Elena dijo con un tono que me hizo estremecer. Ella aparece cuando quiere algo. ¿Y qué quiere esta vez?, pregunté casi sin aliento. Mauricio sostuvo mi mirada. A mí. Y que vos desaparezcas de su camino. Esa última frase, quiere que vos desaparezcas, se quedó flotando en el aire como un veneno invisible. No había gritos, no había discusiones, no había caos. Pero el silencio se volvió más pesado que cualquier tormenta. Me senté lentamente, intentando procesar la idea de que una mujer a la que no conocía, la esposa real de mi esposo, quería borrarme de la ecuación como si yo fuera un error en una hoja de cálculo. Mauricio, dije con voz baja, ¿cómo puede alguien querer desaparecer a otra persona? ¿Qué clase de mundo es este? Él no respondió de inmediato. Caminó hacia la mesa. Dejó su celular y se frotó el rostro como si llevara una vida entera cargando un secreto que ahora lo estaba destrozando. No estoy diciendo que te vaya a hacer daño físico, respondió finalmente. Su estilo no es ese. Ella no ensucia sus manos. Hace que otros se encarguen. Es estratégica. Eso no me tranquilizaba. De hecho, lo hacía peor. ¿Y qué crees que hará conmigo?, pregunté. Primero intentará hablarte, dijo con seguridad. Querrá medir tu carácter, ver si te puede manipular. Querrá saber si sos alguien que va a aceptar retirarse sin hacer ruido. ¿Retirarme de qué? Mi voz se quebró. ¿De mi propia vida? Mauricio bajó la mirada. Para ella, vos sos una amenaza, explicó. No porque te ame, agregó, señalándose a sí mismo, sino porque sos un símbolo de desobediencia. De que yo la enfrenté. Y, suspiró Azul, no tolera perder. Me crucé de brazos, intentando sostener mi respiración. Entonces, ¿qué hago? Me escondo. Me voy. ¿Me enfrento a ella? Mauricio se acercó un paso, cauteloso. No quiero que la enfrentes sola. De hecho, preferiría que no la enfrentes en absoluto. ¿Y si viene acá?, pregunté. Elinholu, Tensu. Probablemente ya sabe dónde vivimos. Un escalofrío me recorrió la espalda. Mauricio. Susurré, ¿cómo podés estar tan seguro? Porque no es la primera vez que lo hace, admitió, bajando la mirada. Mi quedé totalmente inmóvil. ¿La primera vez que hace qué? Mauricio tardó en responder. Su silencio se volvió una confesión en sí mismo. Cuando intenté separarme de ella, murmuró Azul, aparecía donde yo estaba. No importa si iba a un café, a un parque o a casa de un amigo, ella siempre sabía, y no me seguía, era peor. Llegaba antes que yo. Mis pulmones se contrajeron. ¿Me estás diciendo que te vigilaba? Más que eso, dijo con voz grave. Me anticipaba. Sentí que las paredes se acercaban. ¿Crees que me está vigilando a mí también?, pregunté con un hilo de voz.
Mauricio no respondió. Y ese silencio fue la respuesta más terrible. Pasaron unos segundos eternos. Después, él tomó aire como si se obligara a volver a la firmeza. Elena, voy a protegerte. Pero necesitamos estar preparados. Ella debe estar planeando algo. ¿Qué tipo de algo? Pregunté con un temblor que no pude controlar. Mauricio abrió la boca, pero no alcanzó a responder. Porque en ese instante alguien tocó la puerta. Un golpe firme. No violento. Justo lo suficientemente fuerte como para helarme la sangre. Mauricio y yo nos miramos al mismo tiempo. No puede ser, susurré. No abras, dijo él rápidamente, levantando una mano. El golpe se repitió, esta vez un poco más suave, casi elegante. Mauricio se acercó a la entrada en puntas de pie, espiando por la mirilla. Cuando se alejó tenía el rostro pálido. ¿Quién es? Pregunté temblando. Su respuesta fue un susurro. Ella. Sentí que mis rodillas casi cedían. Mauricio tomó mi mano. Era la primera vez desde que le dije que lo había visto abrazando a otra mujer. Y en ese momento no lo rechacé. Me aferré, porque el miedo me atravesaba como un rayo. No abras, repitió. Pero antes de que pudiéramos reaccionar, una voz suave, perfectamente modulada, habló desde el otro lado de la puerta. Mauricio, sé que estás ahí, y sé que Elena también. Mi corazón se detuvo. No gritó. No amenazó. Habló como alguien que entra a un salón donde ya tiene el control. Como si esta fuera su casa, y nosotros los intrusos. Mauricio apretó mi mano más fuerte. No digas nada, murmuró. Golpearon una tercera vez. Más leve aún. Como si no tuviera apuro. Solo quiero conversar, dijo la voz. No vine a pelear. Eso era lo más inquietante. Nadie cuyo propósito es bueno se presenta así. Nadie habla con esa calma cuando viene a aclarar una traición. Un matrimonio secreto. Una vida doble. Mis piernas temblaban. Mauricio, ¿qué hacemos? Él miró hacia la puerta como si evaluara las posibilidades. No voy a dejarte hablar con ella, hoy decidió con firmeza. No sin preparación. Y no acá. La voz volvió a sonar, más cercana a la madera. Mauricio, si no abrís voy a tener que asumir que Elena tiene algo que decirme. Y eso sería incómodo para nosotros tres. El veneno en cada palabra era sutil, casi dulce. Eso lo hacía 1000 veces más aterrador. No abras, repetí yo ahora. No quiero verla. No estoy lista. Él negó fuertemente. No la vas a ver. Pero entonces sonó algo más. Un sobre. Deslizándose por debajo de la puerta. Mauricio soltó mi mano y corrió a tomarlo. Lo abrió de inmediato temblando. Yo me acerqué lentamente, con el corazón martillando. Dentro había una sola hoja, blanca, sin membrete, sin logo. Solo una frase escrita con una caligrafía hermosa. No te la voy a quitar. Ella se va a ir sola. Se me heló la sangre. Mauricio levantó la mirada hacia la puerta, pero ya no había nadie. Ni una sombra. Ni un ruido. Era como si ella nunca hubiera estado ahí. Mauricio. Susurré con la voz quebrada. ¿Qué significa eso? Él sostuvo la hoja con los dedos firmes, apretándola sin romperla. Significa, dijo con un tono que jamás le había escuchado antes que Azul ya empezó. El sobre seguía en la mesa, inmóvil, como si tuviera vida propia. Yo no podía apartar los ojos de esas 7 palabras que parecían brillar con una maldad silenciosa. No te la voy a quitar. Ella se va a ir sola. Era una frase simple, casi amable, pero contenía una intención tan afilada que se me clavaba en la piel. Sentí que cada letra estaba escrita para mí, no para él. Para entrar en mi mente. Para hacerme dudar. Para empujarme hacia el borde. Mauricio apretó el papel, arrugándolo sin darse cuenta. No mires eso más, dijo con voz tensa. Es solo una provocación. No, Mauricio, susurré. No es una provocación. Es una amenaza. Él se pasó las manos por el cabello, caminando de un lado a otro de la sala. Esto no puede estar pasando, murmuró para sí mismo. No tan rápido. No de esta manera. Yo respiraba con dificultad. ¿Qué quiere decir con me voy a ir sola? ¿Qué está esperando que pase? ¿Qué piensa hacer? Mauricio se frenó y me miró fijamente. Él también estaba asustado, pero intentaba no mostrarlo. Azul no necesita hacer nada directo. Solo necesita que vos pierdas la paz. Que sientas que estás de más. Que creas que esto no tiene solución. ¿Entendés? Ese es su juego. Te mete ideas. Te hace creer que vos misma decidís irte. Sam apretó el pecho. ¿Y si lo logra? Pregunté sin poder evitarlo. No lo va a lograr, respondió firme. Porque yo no voy a dejar que te toque. Y porque vos sos más fuerte de lo que ella cree. Pero yo no me sentía fuerte, me sentía quebrada, confundida, expuesta, me sentía reemplazable, como si Azul ya hubiera empezado a mover piezas dentro de mi propia mente. Fui hacia la ventana para respirar aire fresco, pero casi me desplomo al ver la calle.
Parqueado justo enfrente había un auto negro. No un modelo extravagante, solo un sedán oscuro, discreto, sin insignias visibles. Dentro, había alguien sentado. No se movía. No bajaba. No arrancaba. Solo estaba ahí, mirándome. Mauricio. Susurré sin apartar la vista. ¿Es eso? ¿Normal? Ese auto. Él corrió hacia la ventana y cuando lo vio cerró la cortina de inmediato. No te expongas, ordenó. Aléjate de la ventana. ¿Es azul? Pregunté. No. Ella nunca se queda. Envía a otros. Siempre envía a otros. Mi estómago se revolvió. ¿Nos está vigilando? Nos está observando. No es lo mismo, dijo él. Vigilar es seguirte. Observar es analizarte. Me abracé a mí misma. ¿Qué va a sacar de ver mi parada acá? Mauricio desvió la mirada, como si la respuesta fuera obvia. Y dolorosa. ¿Que estás asustada? Respiré hondo, pero no sirvió. La ansiedad ya me había tomado. Mauricio. Necesito salir de esta casa, dije con un temblor en la voz. No puedo estar acá sabiendo que ella estuvo en la puerta. Que alguien nos está mirando ahora mismo. No respondió tajante. Si salís, les das la ventaja. No sabríamos qué planean. Acá estás más protegida. ¿Protegida? Me reí con una mezcla de pánico y desesperación. Mauricio, Azul estuvo tocando esta puerta hace media hora. Él apretó la mandíbula, consciente de la impotencia que nos rodeaba. Voy a llamar a alguien, decidió finalmente. Un conocido. Alguien de confianza. ¿Un abogado? Pregunté. Mauricio negó. No. Un amigo que entiende cómo moverse contra esa gente. Eso no me tranquilizó. ¿Qué clase de amigo? Uno que me debe un favor, respondió sin dar más explicaciones. Se alejó con el teléfono, dejando la puerta entreabierta. Yo me quedé sola en la sala, sintiendo que cada ruido de la casa era más fuerte que el anterior. El reloj de pared, el viento, el crujido de la madera. Mi mente no paraba. No te la voy a quitar. Ella se va a ir sola. Eso quería, que me fuera por voluntad propia. Que yo misma destruyera mi relación. Que me desmoronara emocionalmente hasta desaparecer. Una parte de mí empezó a creerlo. Empezó a sentir que no valía la pena luchar. Que Azul tenía un poder tan grande sobre él, sobre su pasado, sobre todo, que yo simplemente era una pieza que ella podía empujar fuera del tablero. Y lo peor, no sabía si Mauricio realmente podía defenderme, o si él también terminaría cediendo ante ella, como había hecho antes. Mis pensamientos se interrumpieron cuando escuché pasos. Mauricio regresó. Mi amigo viene en camino, dijo. No tardará. ¿Y qué puede hacer él? Pregunté. ¿Puede decirme qué tan cerca está Azul? ¿Y si hay alguien más involucrado? Me estremecí. No quería volver a mirar por la ventana, pero algo en mí no pudo evitarlo. La cortina estaba cerrada. Aún así, sentí la presencia del auto ahí afuera, pesando sobre mi pecho. Mauricio, susurré. ¿Y si ella ya sabe todo de mí? Probablemente lo sepa, respondió sin suavizar. Tu nombre, tu edad, tu trabajo, la clínica donde te atendés, los días en que salís más temprano, las personas con las que hablas. Y seguramente, me miró con gravedad. Ya encontró algo que puede usar. Me llevé una mano a la boca. ¿Algo como qué? Cualquier cosa que pueda convertirse en un detonante para vos, dijo serenamente. Azul no busca hechos. Busca puntos débiles. No lo que hiciste, sino lo que te duele. Cerré los ojos con fuerza. Mauricio. Yo no puedo vivir así. No va a durar para siempre, me aseguró. Pero justo entonces el timbre de mi teléfono sonó. No el de casa. El mío. Mire la pantalla. Un mensaje desconocido. Sin contacto. Sin foto. Solo un número que no tenía guardado. Mis manos temblaron al abrirlo. El mensaje era una foto. Una foto mía. Tomada desde afuera. Yo en la sala. De espaldas. Hablando con Mauricio. Y debajo, una frase escrita. No estás sola, Elena. Ya te estoy viendo. Sentí que se me desmoronaba el alma. Mauricio arrancó el teléfono de mis manos, pero ya era tarde. Mi respiración se quebró. Mauricio, dije con un hilo de voz. Ella ya está adentro de mi vida. Mauricio sostenía mi teléfono como si fuera un objeto peligroso, una granada a punto de estallar. Yo, en cambio, sentía que me habían vaciado el pecho. Las manos me temblaban y mis piernas parecían no querer sostenerme. Esa foto, esa frase, ya no eran una advertencia. Eran una invasión directa a mi vida, a mi espacio, a mi casa. No puede ser, murmuró Mauricio, examinando la imagen. No puede haber entrado alguien sin que lo notáramos. No entró, susurré. La foto es desde afuera, desde una ventana. Él abrió los ojos como si recién entonces entendiera la gravedad. La ventana de la sala, susurró. La que cerré hace un rato. Me llevé la mano al pecho, sintiendo que el aire se volvía más pesado. Eso significa que el auto de afuera.
Dije sin terminar la frase. Mauricio asintió lentamente. No están solo mirando. Nos están evaluando. Quise vomitar. Me alejé de la ventana abrazándome a mí misma. ¿Qué clase de mujer hace algo así? Pregunté, con un temblor imposible de ocultar. Mauricio respiró hondo, con los ojos cargados de arrepentimiento. Una mujer que creció sin límites. Que aprendió que cualquier persona puede convertirse en pieza de un juego, o en su propiedad. Sonó un golpe suave en la puerta. No un golpe delator. No un toque elegante como el de Azul. Un golpe firme, seguro, 3 veces, medido. Mauricio dio un respingo. Debe ser mi amigo, dijo, aunque su voz no sonaba convencida. Yo lo miré con pánico. ¿Y si no es él? Mauricio se acercó con cautela, apoyando un ojo en la mirilla. Suspiró. Es él. Te lo prometo. Desactivó la traba y abrió solo un poco. Entre la luz del pasillo apareció un hombre de unos 40 y tantos, de barba de 2 días, mirada alerta y ropa simple. No tenía aspecto de abogado ni de alguien influenciado por el poder. Parecía alguien que había visto demasiado. ¿Esta es la urgencia?, preguntó el hombre, entrando sin rodeos. Mauricio asintió y cerró la puerta detrás de él. Elena, él es Tomás Luján, me dijo. Confío en él. Tomás me dedicó una mirada rápida, pero no una mirada de saludo, una evaluación. Como si estuviera midiendo mi nivel de shock o mis puntos débiles. No me gustó, pero tampoco tenía fuerzas para objetar. Tomás fue directo. ¿Ella ya vino?, preguntó, como si hablara de una tormenta anunciada. Mauricio intercambió una mirada con él. Así. Tomás apretó los labios con un gesto de resignación. Entonces ya empezaron. Yo di un paso adelante, apretando mis manos. ¿Quién es usted? ¿Por qué sabe todo esto? Tomás me miró con un dejo de empatía que me pareció sincero. Porque yo también pasé por algo parecido con esa familia. Y porque sé hasta dónde pueden llegar. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué hicieron?, pregunté. Él suspiró. Usaron mi vida privada como moneda. Fotos. Conversaciones. Visitas. Hasta mis horarios. Me rompieron de adentro hacia afuera, sin tocarme jamás. Aquella frase me perforó. Era exactamente lo que me estaba pasando ahora. Mauricio intervino, tenso. Tomás. Necesito que nos digas qué hacer. No pensé que vendrían tan rápido. Tomás puso las manos en los bolsillos. ¿Te sorprendes?, preguntó con ironía suave. Mauricio. Rompiste un pacto. Y peor. Rompiste el control emocional de Azul. Ella nunca te dejó ir. Nunca dejó de vigilar. Mauricio tensó la mandíbula. Lo sé. Y ahora ella quiere recuperar lo que cree suyo, continuó Tomás. Y eliminar lo que piensa que arruinó su orden perfecto. Sus ojos cayeron sobre mí al decirlo. Yo tragué saliva. Eliminar. ¿Cómo?, pregunté casi sin aire. Tomás negó. No como pensás. No físicamente. Ellos no hacen sangre. Te vacían la vida, pieza por pieza. Te aíslan, te debilitan. Te hacen sentir que vos misma querés irte. Cuando llega el momento ni siquiera necesitas que te empujen. Caminás sola al borde. Me tembló el cuerpo entero. Era exactamente lo que el mensaje insinuaba. Ella se va a ir sola. Tomás continuó. Ya deben tener cosas tuyas. Fotos. Rutinas. Gente que te rodea. Cualquier error que puedan usar. ¿Error?, pregunté con un hilo de voz. Tomás me sostuvo la mirada. Todos tenemos algo que nos quiebra. Un secreto. Un arrepentimiento. Un miedo. ¿Y si vos no lo tenés? Lo inventan. Mauricio se pasó una mano por el rostro. Tomás. Necesitamos saber qué tan profundo están. Tomás asintió y sacó su celular. Tecleó algo. Observó la pantalla unos segundos y levantó la vista. Hay un auto negro sin placa visible estacionado desde hace 1 hora frente a tu casa, confirmó. Y 2 móviles más dando vueltas a la redonda. Coordinados. No casuales. Sentí como el aire se volvía más denso. ¿Están vigilándome a mí?, pregunté. Tomás negó lentamente. No. A vos no. A ustedes. Están tratando de saber qué tan unidos están. Si pueden quebrarte sola. O si tienen que quebrarlos juntos. Yo me quedé sin palabras. Mauricio se acercó a Tomás. Decinos cómo detener esto. Tomás lo miró fijo. No podés detenerla, podés anticiparte, podés proteger, pero detener, no. Azul no se detiene hasta que consigue lo que quiere. ¿Y qué quiere ahora?, pregunté con la voz más pequeña que jamás había usado. Tomás respondió sin dudar. A Mauricio. Bajo sus condiciones. Y a vos. Fuera del juego. Mis manos se helaron. Tomás se acercó a mí y bajó un poco la voz. Elena. Te voy a decir algo difícil de escuchar. Pero necesario. Azul no te quiere fuera porque te odia. Te quiere fuera porque vos representás una ruptura en su narrativa. Vos sos el sin permiso.
El inesperado. El no planeado. Vos sos. El error en un tablero perfecto. Yo respiré como si el aire fuera vidrio. Mauricio golpeó la mesa con frustración. Tiene que haber una forma. Tomás suspiró profundamente. La hay. Pero no les va a gustar. Lo miramos paralizados. Tienen que separarse, dijo finalmente. Al menos por un tiempo. Fingir distancia. Fingir que están debilitados. Fingir que ella está ganando. Mauricio reaccionó como si le hubieran clavado un cuchillo. ¿Qué? No, eso es lo que ella quiere. Tomás negó suavemente. Es lo que la distrae. Es lo que la hace bajar la guardia. Es lo que la hace cometer errores. Yo inhalé temblando. ¿Y si lo hacemos? Pregunté apenas. ¿Qué pasa? Tomás sostuvo mi mirada. Que el juego se vuelve más peligroso. Pero también, más controlable. Mauricio negó una y otra vez. No voy a dejar que Elena se vaya. No voy a dejarla sola en esto. Tomás lo frenó levantando la mano. Mauricio, si no la dejas alejarse, aunque sea por apariencia, ella va a usar todo contra Elena. Y esta vez. Sus ojos se oscurecieron, no se va a detener. Sentí que el mundo se me venía encima. Tomás, susurré, ¿es la única forma? Él asintió. No desaparecerás, Elena. Pero tendrás que volverte invisible. Al menos. Por ahora. Mauricio cerró los ojos con el corazón destruido. No, susurró él. No puedo perderla. Tomás apoyó una mano en su hombro. No la vas a perder. La vas a proteger. Aunque yo me llevé una mano al pecho. Porque por primera vez me di cuenta de algo. No solo estábamos luchando contra Azul. Estábamos luchando contra alguien que nunca pierde. Mauricio seguía en silencio, con las manos en la cabeza, como si la idea de dejarme ir aunque fuera temporalmente le arrancara algo vital. Yo también estaba en shock. Separarnos era exactamente lo contrario de lo que quería. Pero Tomás tenía una lógica fría que, aunque dolía, era imposible ignorar. Me senté lentamente en el borde del sillón. Mauricio, susurré, no estoy diciendo que me vaya para siempre. Solo que, tal vez Tomás tiene razón. Si ella quiere vernos débiles. No, interrumpió Mauricio, casi desesperado. Elena, esto es lo que ella quiere. Separarnos, rompernos, destruir lo que tenemos. Yo no puedo hacerle el juego. No lo estás entendiendo, intervino Tomás con firmeza. Esto no es hacerle el juego. Esto es perder para poder ganar. Azul no sabe manejar el caos. Si ustedes muestran fisuras, ella va a creer que ya ganó. Se va a confiar, va a bajar la intensidad. Y ahí, señaló con la mano, marcando un punto, ahí es cuando se la puede anticipar. Mauricio respiró entrecortado. No puedo permitir que ella se vaya sola a ningún lado, dijo. No voy a estar sola, intervine por primera vez con firmeza real. Tomás puede ayudarme. Puedo ir a un lugar seguro. Un tiempo. Nada definitivo. Mauricio me miró como si acabara de escuchar algo imposible. ¿Un lugar seguro? ¿Vos querés huir? No quiero huir, respondí. Quiero sobrevivir. La frase cayó pesada sobre él. Tomás fue quien retomó la conversación. Elena tiene razón. Esto no es capitular. Es estrategia. Están peleando con alguien que juega con información, emociones, rutinas. Si rompen el patrón, Azul pierde control. ¿Cuánto tiempo? Preguntó Mauricio, cediendo un poco. Tomás lo analizó un segundo antes de responder. Lo suficiente para que ella crea que Elena está reconsiderando la relación. Que vos estás solo, que estás arrepentido, que te debilitaste. Azul se alimenta del control emocional. Si cree que lo recuperó, su vigilancia bajará. Yo asentí lentamente. ¿Y dónde se supone que vaya? Pregunté. Tomás volvió a clavar su mirada en mí. A un lugar donde no te busquen. No a hoteles. No a casas de conocidos. No a la familia. No a nada que puedan rastrear. Tengo una cabaña en las afueras, cerca del bosque de Alerces. No figura a mi nombre. No tiene cámaras, ni vecinos cerca, ni señales directas. Si quieren que Elena desaparezca, desaparecerá. De una forma que ellos no puedan leer. Mauricio frunció el ceño. Eso suena extremo. Tomás subió un hombro. Azul lo es. Sentí un vértigo inmediato. Irme. Dejar la casa. Dejar a Mauricio. Dejar mi vida incluso si solo era por días. Podía hacerlo. ¿Tenía fuerzas para eso? ¿Cuándo tendría que irme? Pregunté con un hilo de voz. Tomás se acercó un paso. Hoy. Mauricio dejó escapar un suspiro quebrado. No, no puede ser hoy. Entre más tarde, peor, dijo Tomás. Ella ya nos vio juntos. Ya evaluó su reacción. Ya vio cómo te afectó el mensaje. Si te quedas va a escalar. Y rápido. Mauricio me tomó la mano. Elena. Por favor. Su voz se rompió, no quiero que te vayas. Tampoco quiero irme, respondí. Pero si quedarme la fortalece, es peor para ambos. Tomás intervino con un tono más técnico.
Todo tiene que parecer natural. Una ruptura temporal. Un distanciamiento emocional. Elena, vas a salir sola. Mauricio, no la sigas. No la busques. No la llames por unas horas. Si Azul ve contacto inmediato, no sirve. Mauricio respiró hondo. Está bien. Murmuró finalmente. Está bien. Si esto la protege, lo haré. Tomás asintió. Bien. Elena, anda preparando una mochila pequeña. No demasiada ropa. Nada que no parezca una salida precipitada. Y deja tu teléfono acá. ¿Mi teléfono? ¿Por qué? Porque ya está intervenido, respondió sin rodeos. Ese mensaje no vino de una app. Alguien tenía acceso directo a la cámara de tu casa y a tu número. Si te llevas el celular, le estás llevando un GPS. Sentí un escalofrío tan profundo que casi me mareo. Entonces, ¿cómo me voy a comunicar? Pregunté. Tomás me dio un pequeño dispositivo negro, del tamaño de una llave USB. Ten esto apagado. Es una línea cerrada, sin número público, sin rastreo. Solo la vas a encender cuando yo o Mauricio te lo digamos. No antes. Lo tomé con delicadeza, como si fuera una pieza explosiva. Subí a la habitación sintiendo que mis piernas eran de piedra. Saqué una mochila pequeña. Metí lo esencial, 2 mudas de ropa, una chamarra, documentos, algo de dinero, un cuaderno y una foto mía con Mauricio, una que no sabía si me haría más fuerte o me rompería al verla. Cuando bajé, Mauricio me esperaba en el pasillo, con los ojos cargados de dolor. No quiero que te vayas, dijo, su voz hecha polvo. Me acerqué y tomé su rostro entre mis manos. Esto no es un adiós, susurré. Es un movimiento. Es una forma de sacarla de nuestro centro. De obligarla a jugar donde no sabe. Si nos quedamos quietos, ella gana. Mauricio apoyó su frente contra la mía. No sé cómo voy a dormir sin saber dónde estás. Así como estoy, tampoco dormiría si me quedo, respondí honestamente. Él tragó saliva y me abrazó, fuerte. Tan fuerte que supe que estaba conteniendo lágrimas. Tomás carraspeó suavemente para no interrumpir el momento, pero indicándonos que era hora. Me separé de Mauricio con un esfuerzo casi físico. Parecía que algo se me desprendía de adentro. Tomás abrió la puerta. El auto negro seguía afuera. Pero esta vez, no había nadie dentro. O al menos, no visible. Tomás asintió hacia un coche gris estacionado a 2 cuadras. Vas con ese, no mires hacia atrás. No camines rápido, no corras. Que parezca que estás saliendo después de una pelea. Natural. Dolorosa, pero natural. Mauricio tomó mi mano por última vez. Si algo te pasa, comenzó, pero no pudo terminar. Lo interrumpí con una mirada. Voy a volver, dije. Y cuando vuelva, esto va a ser distinto. Él asintió débilmente. Tomás me abrió paso, vigilando la calle. Di el primer paso. Y entonces lo escuché. Un mensaje de voz entró al celular de Mauricio. Tomás y yo nos congelamos. Mauricio lo abrió, temblando. La voz era suave. Perfecta. Controlada. Era Azul. ¿Qué gesto tan dramático, Mauricio? ¿Haciendo que Elena se vaya? No sabía que te gustaba jugar conmigo. El silencio posterior me perforó los oídos. Mauricio palideció. Tomás me miró con urgencia. Es ahora. Ándate. Ya. Y yo crucé la puerta hacia lo desconocido. El aire de afuera golpeó mi rostro como una bofetada helada. No por el clima, sino por la carga invisible que había en la calle. Todo parecía igual que siempre: las casas, los árboles, el pavimento gastado, pero nada era igual. Yo tampoco era la misma. Ya no era una mujer que descubrió una traición. Era una mujer que alguien poderoso había decidido convertir en objetivo. Caminé hacia el auto gris con pasos lentos, estudiados, tal como Tomás había indicado. Nada de mirar atrás. Nada de correr. Tenía que parecer una mujer dolida que necesitaba aire, no una víctima huyendo. Mi corazón, sin embargo, corría a un ritmo imposible. Cuando llegué al auto, Tomás me abrió la puerta trasera con rapidez. Subí. Lo hice sin cuestionar. Él se sentó a mi lado, no al frente, lo cual me dijo algo: él no era quien iba a manejar. El conductor encendió el motor sin girarse. No lo reconocí. No intenté hablarle. No abras la boca, susurró Tomás, sin mirarme. A partir de ahora cualquier palabra puede ser un error. Asentí, apretando fuerte mi mochila contra el pecho. El auto arrancó. Miré por la ventana sin mover la cabeza. Mi casa se hacía cada vez más pequeña al fondo. Y aunque sabía que era temporal, sentí un dolor profundo, como si estuviera dejando atrás una vida que ya no me pertenecía. Apenas doblamos la esquina, Tomás habló en voz muy baja. Escúchame bien, Elena. De acá en adelante, nada de rutinas. Nada de mensajes. Nada de redes. Nada de llamadas. Vas a estar fuera del radar. ¿Cuánto tiempo? Pregunté con un hilo de voz. Hasta que ella cometa su primer error. La palabra ella me tensó el cuerpo entero.
¿Crees que Azul va a...? Azul ya sabe que te fuiste, interrumpió Tomás. Y también sabe que fue por ella. Tragué saliva. ¿Fue un error irme? No. Fue un mensaje. Y uno que ella no planeó. Guardé silencio. No sabía si eso era bueno o malo. A mitad del trayecto, Tomás revisó su teléfono. Frunció el ceño. Tenés que ver esto, murmuró, pero antes de mostrarme la pantalla, me advirtió, no entres en pánico. Es lo que ella quiere. Me mostró una captura. Era una publicación en una cuenta anónima. Solo decía, cuando la segunda se va sola, la primera recupera su lugar. Debajo, cientos de comentarios insinuando nombres, inventando historias y, lo peor, una foto mía entrando al auto gris. La misma que había visto hacía apenas minutos. No puede ser. Susurré con la garganta apretada. ¿Cómo tienen esta foto tan rápido? Tomás apoyó una mano en mi hombro. Porque alguien en esta zona trabaja para ellos. Y porque Azul siempre tiene ojos cerca. ¿Y qué conseguimos yéndonos así? Pregunté con desesperación. Parece que ella va un paso adelante en todo. Todavía no respondió Tomás. Esto... Levantó la foto, no estaba previsto. Ella sabía que ibas a quebrarte. Sabía que ibas a sentir miedo. Pero no pensó que ibas a moverte tan rápido. Y menos que Mauricio iba a dejarte ir. ¿Eso la descoloca? Pregunté. Tomás asintió. La descoloca emocionalmente. Y cuando alguien así se altera, comete errores. El auto siguió avanzando, dejando atrás la ciudad. El paisaje empezó a cambiar. Más árboles. Menos casas. Más vacío. Más silencio. Y sin embargo, más miedo. Tomás, dije apenas mirando el camino, ¿qué pasa si ella me sigue? ¿Si nos siguen? Si nos siguieran, ya los habría visto, respondió con seguridad. Tranquila. Este auto no está relacionado conmigo. Ni con vos. Ni con Mauricio. Es parte del círculo paralelo. Un circuito que Katy nunca pudo infiltrar. ¿Círculo paralelo?, pregunté. La poca gente que quedó en pie después de cruzarse con ellos, explicó. Las pocas personas que aprendieron a esquivar su sombra. Eso me heló más de lo que quiso tranquilizarme. Después de casi media hora, el auto se detuvo frente a un camino de tierra apenas visible. Tomás me indicó que bajara. A partir de acá seguimos a pie. Sentí un nudo en la garganta. El bosque frente a mí parecía enorme, oscuro y desconocido. Y sí, como sea decir. Tomás, me cortó. No te pasará nada. Confía en mí. Caminamos unos 10 minutos entre árboles altos hasta que la cabaña apareció entre la vegetación. De madera oscura, pequeña, sin ventanas grandes, sin señales de electricidad más allá de lo básico. Era perfecta para esconderse. Era horrible para vivir. Acá vas a estar segura, dijo Tomás. Y Mauricio, ¿cómo va a saber que estoy bien? Tendrá noticias cuando sea seguro darle noticias. Sentí otra punzada en el corazón. Tomás abrió la puerta. Dentro había una cama, una mesa, una estufa y nada más. Todo impecable, pero impersonal. Como si estuviera esperando a cualquiera. Me giré hacia él. ¿Qué hago ahora? Tomás apoyó una mano firme en mi hombro. Vivís. Te cuidas. Y esperas. Lo peor que podés hacer ahora es pensar. Intenté tragar el miedo, pero no pasó. Tomás. Pregunté. Desde un rincón profundo de mi alma. ¿Ella me va a encontrar acá? Su respuesta fue lenta. Pensada. Real. No inmediatamente. Pero sí iba a buscarte. Y cuando lo haga. Necesitamos que estés lista. El silencio cayó entre los dos. Tomás sacó algo de su chaqueta. Un sobre. Idéntico al que Azul había pasado por debajo de mi puerta. Esto llegó hace 10 minutos, dijo con gravedad. Para vos. Mi sangre se heló. Aquí, pregunté con terror. ¿Cómo? Tomás negó. No acá. A mi celular. No sé cómo. Pero creo que es mejor que lo abras ya. Mi corazón latía como un tambor. Tomé el sobre con manos temblorosas y lo abrí. Dentro había una sola frase. Fingir distancia fue un buen movimiento, Elena. Ahora es mi turno. Y debajo. Una dirección. La dirección de mis padres. Sentí que el mundo se me iba del cuerpo. Tomás, susurré. Ella va por ellos. La hoja temblaba entre mis dedos. No era una frase elegante esta vez. No era un mensaje psicológico disfrazado de calma. Era una sentencia. Una dirección. La de mi padre. Sentí que las piernas simplemente dejaron de responderme. Me apoyé en la pared de la cabaña para no caer. El mundo se volvió un ruido sordo, los árboles moviéndose, mi respiración agitada, el esfuerzo de Tomás por mantener la calma. Todo sonaba lejos, distorsionado, como si yo estuviera bajo el agua. Tomás, mi voz salió rota. Mis papás no tienen nada que ver con esto. Nada. ¿Por qué iría por ellos? Tomás respiró profundo. Y por primera vez, su mirada perdió parte de ese control calculado que siempre tenía.
Porque no está yendo por ellos, dijo lentamente. Está yendo por vos. Amenazándolos. Pregunté, sintiendo un puñal en la garganta. No necesariamente, respondió. Ella nunca actúa tan evidente. A veces ni siquiera se acerca a la persona. Solo te muestra que puede. Que sabe dónde viven. Qué hacen. Qué puertas tienen. Qué ventanas usan. Y lo que vos sentís al ver esa información. Es el daño que ella quiere causar. Yo temblaba. Tomás, si ella se acerca a mi mamá o a mi papá. Yo. No pude terminar la frase. Tomás me tomó suavemente del brazo y me obligó a mirarlo. Escúchame bien, Azul no necesita tocar a nadie. No es su estilo. Si quisiera hacer algo concreto, no te avisaría. No dejaría rastros. No mandaría mensajes. El hecho de que te envíe estas cosas, significa que quiere manipular tu estado emocional, no atacar físicamente a tu familia. Entonces, ¿por qué me manda esa dirección?, pregunté, sintiendo que el aire se me acababa. Tomás bajó la mirada pensativo. Porque está acelerando. Porque la descolocamos con tu salida repentina. Y ahora quiere recuperar terreno. Me pasé las manos por la cara, intentando no quebrarme, pero era imposible. Una parte de mí quería salir corriendo. Otra quería llamar a mis padres y suplicarles que salgan del país. Y otra quería volver con Mauricio y enfrentar a Azul cara a cara, aún sabiendo que perdería. Tomás se quedó unos segundos en silencio, como calculando sus palabras. Elena, te voy a decir algo que no es fácil de procesar, ¿sí? Asenté con un pequeño gesto. Estas amenazas no son normales. ¿Normales? Me reí sin humor. Nada de esto es normal. Tomás negó. No me entendés. No son normales ni para ella. Esto no es como Azul suele operar. Parpadeé, confundida. ¿Cómo que no es su estilo? Vos dijiste que ella manda mensajes, que manipula, que juega con la mente. Sí, interrumpió Tomás. Pero nunca tan rápido. Nunca tan directo. Nunca tan emocional. Me quedé quieta. ¿Emocional? ¿Azul? Pregunté incrédula. Tomás entrecerró los ojos, como si hubiera tocado una pieza clave del rompecabezas. Mira esta secuencia. Primero, aparece ella en tu casa antes de que Mauricio pueda reaccionar. Después, manda un sobre físico. Después, un mensaje al teléfono que ni siquiera figura en redes. Ahora, una dirección personal de tu familia. Hizo una pausa. Esto no es solo control. Esto es impulso. La palabra me clavó un miedo nuevo. Distinto. Impulso. ¿Hacia qué? Pregunté casi sin aliento. Tomás me sostuvo la mirada. Hacia Mauricio. No hacia vos. Sentí que algo se rompía adentro. Un fragmento de certeza, de lógica, de esperanza. ¿Qué estás diciendo? Que esto, Tomás señaló el sobre, no es un ataque a tu estabilidad. Es una reacción a la de ella. Me quedé sin palabras. Tomás continuó. Mauricio fue la única persona que alguna vez le dijo no. El único que intentó dejarla. Y ahora, lo está perdiendo de verdad. No solo físicamente. Emocionalmente. Vos sos prueba de eso. Pero, ¿mi voz tembló? ¿Por qué mandarme esto a mí? Porque te quiere quebrar. Porque si vos te quebrás, Mauricio cae. Y si él cae, la gana. El silencio se volvió espeso. Tomás respiró hondo. Elena, sé que querés proteger a tus padres. Y está bien. Pero tenés que entender algo crucial. Si les pasa algo, jamás vas a recibir una advertencia previa. Lo que Azul te manda es teatro. Una obra psicológica. Un performance para que vos hagas exactamente lo que estás sintiendo ahora. Dudar, temer, querer retroceder. Me pasé una mano por la boca, temblando. Tomás. Yo. No sé si puedo manejar esto. Podés, dijo con una firmeza inesperada. Y tenés que hacerlo. No hay alternativa. Si vuelves ahora, perdemos todo lo que logramos en un día. Y Azul redobla el ataque. Ella interpreta cualquier retroceso como sumisión. Y cuando huele sumisión, no frena. Me senté en la cama, sintiendo que el corazón me dolía físicamente. ¿Qué hacemos entonces? Tomás se quedó parado frente a la ventana pequeña de la cabaña. Esperamos. Observamos. Y dejamos que ella siga acelerando. Porque mientras acelera, deja huecos. Huecos. Contradicciones. Y cuando Azul contradice su propio método, es porque está perdiendo enfoque. El viento golpeó la madera de la cabaña. Me estremecí. Tomás se acercó lentamente. Te prometo algo, Elena. No va a tocar a tu familia. Pero si te ve volver a ellos, los va a usar como combustible emocional contra vos. Lo que tenés que hacer es lo más difícil de todo. No falfer. No cedar. No demostrar miedo. Tomás. Susurré quebrada, tengo miedo. Claro que sí, respondió, poniéndose en cuclillas frente a mí. Pero que lo tengas no significa que Azul pueda verlo. Apreté los puños. ¿Y qué pasa si ella no se calma? Si sigue avanzando, si cada vez va peor.
Tomás me sostuvo el rostro con suavidad inesperada. Entonces aparecerá la única persona capaz de frenarla. ¿Quién? Pregunté. Tomás tardó unos segundos en responder. Alguien que vos todavía no conoces. Alguien a quien Azul teme de verdad. Y alguien que, según mis contactos, ya se enteró de todo. Me quedé helada. ¿Quién? Repetí. Tomás se levantó, tomó aire y murmuró. El hermano de Azul. La frase quedó suspendida en el aire como un golpe invisible. El hermano de Azul. Yo no sabía si Tomás lo estaba diciendo como una advertencia o como un consuelo. Pero el tono en su voz, esa mezcla de tensión con algo parecido a respeto, me erizó la piel. El hermano. Repetí, intentando procesarlo. ¿Azul tiene un hermano? Tomás se inclinó un poco hacia mí, como si supiera que lo que iba a decirme requería preparación. Sí. Tiene un hermano mayor. Luca Roccati. El nombre me sonó como un choque eléctrico. No porque lo conociera, sino por el peso con que Tomás lo pronunció. Un peso distinto al que usaba al hablar del padre de Azul. Más grave. Más peligroso. Más impredecible. ¿Y quién es él? Pregunté, sintiendo que el aire se espesaba. Tomás entrecerró los ojos. El que realmente mueve los hilos de la familia. Mi corazón dio un vuelco. ¿No era el padre? Pregunté, confundida. Tomás negó. Claudio Roccati es la cara. El nombre público. El que aparece en las fotos, el que firma los contratos, el que da discursos. Pero, hizo una pausa larga. Luca es el cerebro. El estratega. El que decide qué se hace y qué no. El que construyó la red oculta. Y, sobre todo, murmuró con gravedad, el único que puede frenar a Azul. Sentí un escalofrío recorrerme la columna. ¿Por qué querría frenarla? Tomás respiró hondo. Porque Azul puede ser brillante, pero es volátil. Cuando pierde el control emocional como ahora, comete errores. Y esos errores pueden afectar el negocio familiar. Luca no se lo permite a nadie. Ni a ella. Me quedé quieta. Era la primera vez en días que escuchaba algo que sonaba a esperanza. No esperanza bonita, sino una esperanza oscura, peligrosa, inesperada. Que alguien pudiera detenerla. Era una idea que yo no sabía si quería abrazar o temer. ¿Y cómo sabe él lo que está pasando?, pregunté. Tomás se pasó una mano por la nuca, pensativo. Tengo contactos que monitorean movimientos de la familia Roccati. No oficiales. No legales tampoco. Hoy, se aclaró la garganta, recibí un mensaje. ¿Qué decía? Tomás levantó la vista hacia mí. Que Luca está evaluando intervenir. Y que quiere identificar a la causa del desequilibrio. Me quedé paralizada. La causa. ¿Se refiere a mí? Tomás no respondió enseguida. Y su silencio dijo más que cualquier frase preparada. Elena dijo con suavidad. Vos no causaste nada. Mauricio fue el que eligió vivir otra vida. Pero sí sos el detonante del cambio de Azul. Y para Luca, eso es suficiente para que formes parte del tablero. El tablero. La palabra que más detestaba desde que todo esto empezó. ¿Qué significa que Luca intervenga? Pregunté con temor creciente. Tomás suspiró con pesadez. Que la situación sube de nivel. Que ya no es un juego psicológico de Azul. Que trasciende la obsesión personal. Ahora entra en terreno de estrategia familiar. Me llevé una mano al pecho, sintiendo un frío profundo. Tomás. Esto no puede ser real. No puede haber una familia entera manipulando vidas, monitoreando, vigilando, amenazando. Mi voz se quebró por un matrimonio. Él me miró con una mezcla de tristeza y una verdad amarga. Elena. Para ellos no es un matrimonio. Es territorio. Es control. Es poder. Y Mauricio. Era un símbolo que Azul creía garantizado. ¿Un símbolo? Sí. Azul nunca quiso un esposo. Quiso un aliado. Un trofeo viviente que demostrara que ella puede tener lo que quiere. Que controla lo que la rodea. Mauricio fue su prueba silenciosa. Su victoria personal. Cuando él se enamoró de vos, esa victoria se volvió inseguridad. Y ahora, vergüenza. Me hundí en la cama. Todo el peso de la historia de Mauricio y Azul se me vino encima de golpe. No era una tragedia romántica. No era una historia de celos. Era algo mucho más oscuro. ¿Y Luca? Pregunté con un temblor en la voz. ¿Qué hace él cuando alguien amenaza la estabilidad familiar? Tomás cerró los ojos un segundo, como eligiendo palabras con cuidado. No amenaza. Neutraliza. Sentí que algo dentro de mí se desgarraba. Tomás, susurré, ¿qué significa neutralizar? Él dio un paso adelante, poniéndose a mi altura. Significa que tiene métodos para calmar tempestades internas sin arruinar la imagen externa. Métodos. Limpios. No violentos. Pero muy efectivos. Puede hacer que alguien desaparezca de un país sin dejar huellas, sin lastimar a nadie, pero borrando su impacto. Estás diciendo que mi voz se quebró.
Estoy diciendo, me interrumpió Tomás, con firmeza, que Luca no quiere dañarte. Pero sí va a asegurarse de que tu presencia deje de ser una amenaza para la estabilidad emocional de su hermana. Me tembló la respiración. ¿Y cómo hace eso? Tomás bajó la voz. Apartándote. Cambiando tu entorno. Modificando tu historia. Haciéndote invisible. Sin tocarte un solo cabello. Una lágrima me cayó sin que la sintiera venir. Tomás, ¿estás diciendo que podría obligarme a irme del país? Él no me respondió directamente. Esa fue su respuesta. Me cubría el rostro con las manos. Esto no era lo que quería. Lloré. Yo solo quería la verdad. Solo quería entender qué pasaba. No quería una guerra familiar. No quería intervenir en nada. Yo no pedí esto. Tomás se acercó con cautela. Lo sé, Elena. Pero ya estás adentro. Y ahora. Apretó la mandíbula, tenés que jugar inteligentemente. Me limpié las lágrimas. ¿Qué hago ahora? Tomás respondió con una claridad dolorosa. Esperar. Prepararte. Porque si Luca interviene, no vendrá a lastimarte. Vendrá a conocerte. Se me heló la espalda. ¿Por qué? Querría conocerme. Tomás sostuvo mi mirada. Porque antes de decidir qué hacer con su hermana, tiene que saber qué tan importante sos para Mauricio. Y entonces supe, con un terror lento y profundo, que el verdadero examen aún no había empezado. La cabaña estaba tan silenciosa que hasta el sonido de mi respiración parecía intruso. Tomás seguía de pie, firme, como si esperara el próximo movimiento de un enemigo invisible. Yo, en cambio, sentía que cada músculo de mi cuerpo estaba tenso, como si mi piel anticipara un golpe antes de recibirlo. Entonces, dije con un temblor que no pude ocultar. ¿Luca viene por mí? Tomás negó lentamente. No viene por vos. Viene para entenderte. No sé por qué, pero esa frase me heló más que cualquier amenaza de Azul. ¿Qué quiere entender? Pregunté. Tomás se cruzó de brazos, pensativo. ¿Quieres saber si sos un error o una amenaza? O algo que él no esperaba. ¿Y qué soy? Pregunté casi sin voz. Aún no lo sabe, respondió Tomás. Y eso, Elena, eso es lo más peligroso. Los Rocati nunca operan sobre incógnitas. Quieren certezas, control, constancia, y vos rompes su lógica. Yo aparté la vista. Nunca en mi vida había sido una amenaza para nadie. Nunca había sido pieza en un juego ajeno. Nunca había sido el detonante de una guerra emocional entre hermanos. Mi mente estaba tratando de procesar todo cuando Tomás dijo algo que me paralizó. Hay algo que no te dije. Levanté la cabeza con sobresalto. ¿Qué cosa? Tomás respiró hondo, como si buscara la manera menos dañina de soltar la noticia. Luca ya sabe tu nombre. Y sabe que te fuiste de la ciudad. Me quedé helada. ¿Cómo? Mi voz se quebró en el aire. No llevo ni una hora acá. Tomás asintió lentamente. Esto no vino de Azul. Esto vino de arriba. Me quedé en silencio, sintiendo el piso moverse bajo mis pies. ¿Qué significa eso?, pregunté. Tomás se acercó un paso. Significa que alguien que trabaja para Luca identificó el auto en el que viniste. Significa que ya asumieron que si te movieron, es porque sos valiosa de alguna manera. Yo retrocedí un paso. ¿Y eso es bueno o malo? Tomás no respondió enseguida. Depende, dijo finalmente. Si Luca cree que estás manipulando a Mauricio, va a sacarte de la ecuación sin darte tiempo a pensar. Pero si cree que sos una víctima de Azul, puede que decida protegerte. Me quedé paralizada. ¿Protegerme?, pregunté. Tomás bajó la voz. Luca no es como Azul. No actúa por capricho. Actúa por estrategia. Y si vos sos un daño colateral provocado por la inestabilidad de su hermana, es posible que tome tu lado. Sentí un vértigo tan fuerte que tuve que apoyar una mano en la mesa. Esto es demasiado, susurré. Sí, respondió Tomás con honestidad. Pero es el terreno en el que estamos jugando. En ese momento mi corazón dio un vuelco, se escuchó un ruido afuera. No era un animal. No era el viento. Era un paso firme sobre hojas secas. Tomás levantó la mano en silencio, indicándome que no me moviera. Caminó hacia la ventana lateral, la más pequeña, y levantó apenas 1 milímetro la cortina. Contuvo el aliento. ¿Qué es?, pregunté en un susurro. Tomás tardó 2 segundos en responder. 2 segundos en los que sentí mi alma encogerse. No es Azul, murmuró. ¿Entonces quién? Tomás se giró hacia mí con el rostro completamente serio. Un vehículo negro. Sin placas. Motor apagado. Cristales polarizados. Observando. Sin acercarse. Es... No pude decir el nombre. Tomás asintió. Luca. Me llevé una mano al cuello tratando de respirar. ¿Y ahora qué hacemos?, pregunté temblando. Tomás pensó apenas un instante. Nada, dijo finalmente. No vamos a salir. No vamos a asomarnos. No vamos a mover una hoja. Él no viene a acercarse. Viene a ver.
Viene a medir. ¿Y vos? Me miró, no vas a darle ninguna reacción. Yo temblaba entera. ¿Cuánto va a quedarse ahí? Tomáš negó lentamente. El tiempo suficiente para saber si tenés miedo. O control. Me senté en el borde de la cama, sintiendo que el mundo giraba demasiado rápido. No sabía si llorar, gritar o esconderme debajo del piso. Tomás, yo no puedo fingir calma ahora. No puedo. Estoy al borde del colapso. Tomás se agachó delante de mí, sosteniendo mi mirada. Por eso estás acá. Acá no te veo. No te oye. No te siente. Solo observa la cabaña. Nada más. Y eso nos da ventaja. Intenté respirar, pero mi pecho estaba demasiado cerrado. ¿Qué quiere él exactamente? Pregunté. Tomás se levantó suavemente. ¿Quieres saber si sos una amenaza emocional para Azul? ¿O una amenaza estratégica para él? Me quedé helada. ¿Y qué diferencia hay? Tomás me observó con gravedad. Si sos una amenaza emocional, te saca del tablero. Si sos una amenaza estratégica, te elimina de la narrativa. ¿Y si no soy ninguna? Su respuesta fue inmediata. Entonces buscará hablar con vos. Y cuando lo haga, tu vida va a cambiar para siempre. El silencio cayó como un peso imposible de sostener. Y en ese silencio, mi celular, el normal, el que debía dejar en la casa, encendió su pantalla sobre la mesa. Aunque estaba apagado, sin batería, sin señal, la pantalla mostró un mensaje entrante. Tomás Polidaciu. Yo sentí que la sangre se me iba. Me acerqué con pasos lentos. Muy lentos. El mensaje no tenía número. Ni nombre. Solo un texto en la pantalla. Un texto frío. Directo. Preciso. No tengas miedo, Elena. Si quisiera lastimarte, ya lo habría hecho. Pero debajo, había una segunda línea. Una que nos congeló el alma a los dos. Quiero hablar con vos. Solo con vos. Tomás me miró pálido. Elena. Ese mensaje no es de Azul. Sentí el corazón caer hasta el suelo. Entonces, ¿de quién es? Susurré. Tomás respiró hondo. De Luca. Ya te eligió. El mensaje seguía allí, parpadeando en la pantalla como si disfrutara de cada segundo que tardaba en destruirme. Mauricio es más fácil de romper que vos. Las letras no se movían. No vibraban. No desaparecían. Solo estaban ahí, brillando sobre la oscuridad de la cabaña como un cuchillo recién afilado. Mi respiración se volvió corta. No como miedo. Era rabia. Era impotencia. Era un fuego que no sabía que tenía. No susurré. No a él. A mí. Lo que quieras. Pero a él. No. El dispositivo se apagó de golpe, como si hubiera escuchado mis palabras y se diera por satisfecho. Miré alrededor. Las sombras parecían más largas. La noche más viva. Los árboles más cerca. Me acerqué a la ventana pequeña. Nada. Nadie. Ni un ruido. El silencio absoluto. Y eso era lo peor de todo. Tomás llegó al amanecer, caminando rápido por el sendero. El ceño fruncido, la respiración agitada como si hubiera corrido parte del camino. Su sola presencia me hizo sentir un mínimo de alivio. Aunque su rostro lo arruinó de inmediato. Necesito que me digas exactamente qué pasó anoche, ordenó, sin preámbulos. Lo conté todo. Cada segundo. Cada palabra. Cada silencio. Cuando mencioné el mensaje final, Tomás cerró los ojos, como si hubiera estado esperando algo así, y temiéndolo también. Esto cambia el tablero, murmuró. ¿Qué significa eso? Pregunté, sintiendo que el pecho se me apretaba. Tomás tomó asiento, apoyó los codos en las rodillas y entrelazó las manos. Significa que Azul dejó de jugar con vos. Y ahora quiere jugar con él. Un frío me recorrió la espalda. Con Mauricio. Tomás asintió lentamente. Sí. Y Mauricio. Es el punto débil. No vos. No tus padres. No yo. Él. Me senté frente a él, con el corazón martillando. ¿Qué le puede hacer?, pregunté. Tomás respiró hondo, como si cada palabra fuera un peso que no quería poner sobre mí. Lo emocional, Elena. Azul nunca usa violencia. Pero sí usa culpa. Vergüenza. Miedo. Humillación. Y Mauricio ya vivió eso una vez. ¿Ella puede romperlo?, pregunté con un nudo en la garganta. Puede quebrarlo, respondió Tomás, más duro. Y si lo quiebra, te pierde. Y si te pierde, su narrativa queda restaurada. Vos desapareces sola. Él vuelve al lugar donde Azul cree que pertenece. Y el equilibrio emocional de la familia se restablece. Me llevé una mano al pecho. Tomás, ¿estás diciendo que ella quiere que él me deje? Tomás negó suavemente. No necesariamente. Azul no necesita que él te deje. Necesita que se hunda emocionalmente. Que crea que no puede protegerte. Que piense que vos estás mejor sin él. Que él es el problema. Y vos, la víctima de sus errores.
Las lágrimas me inundaron los ojos. Pero no es su culpa. Yo sé quién es él. Lo que pasó fue antes de mí. Él intentó salir de esa familia. Tomás me sostuvo la mirada firme. Vos sabes la verdad. Él sabe la verdad. Pero Azul sabe cómo torcerla. Me levanté de golpe, caminando por la cabaña. Tengo que hablar con él, dije. Tengo que decirle que no es su culpa. Que yo estoy bien. Que estoy fuerte. Que no voy a irme. Que estoy con él. Tomás negó en seco. No podés. Si lo contactás ahora, destruís todo el plan. Y si él se derrumba, yo no puedo quedarme acá mientras ella intenta quebrarlo. Tomás se puso de pie también. Escúchame, ordenó, con una firmeza que me congeló. Si lo contactás, ella lo va a saber. No importa qué dispositivo uses. No importa si lo llamas o le mandas un mensaje escrito en una piedra. Ella lo va a saber. Y si ve contacto, va a interpretar que ustedes dos siguen fuertes. Y entonces va a ir más duro contra él. Mi corazón se apretó con tanta fuerza que creí que iba a romperse físicamente. ¿Qué hago entonces?, pregunté, con la voz quebrándose. ¿Qué hago mientras ella lo destroza? Tomás boió la voz. Esperás. Confías. Y dejas que él demuestre de qué está hecho. Mauricio es más resistente de lo que vos pensás. Y por primera vez en mucho tiempo, él está peleando por alguien. No por él. Por vos. Me limpié las lágrimas. ¿Y si no puede? ¿Y si Azul lo controla otra vez? Tomás tragó saliva. Ahí, dijo, despacio entra Luca. La habitación se volvió helada. ¿Luca?, pregunté con un hilo de voz. Tomás asintió. Sí. Recibí noticias esta madrugada. Él ya está al tanto del caos que Azul está causando. Y no lo aprueba. Si Azul sigue actuando impulsivamente, Luca va a intervenir. Y cuando él interviene, nadie puede ignorarlo. Me mareé. ¿Qué significa intervenir? Tomás apoyó una mano en mi hombro. Significa que va a venir. En persona. A buscarte. El mundo se detuvo. No supe qué sentir. Miedo, alivio, pánico, esperanza. A buscarme. ¿Por qué? Tomás sostuvo mi mirada con una seriedad que me perforó el alma. Para decidir qué lugar ocupase en este conflicto. Para decidir si sos un daño colateral. O una pieza que vale la pena proteger. Tragué saliva. ¿Y cómo decide eso? Tomás no dudó. Mirándote a los ojos. El silencio se volvió absoluto. Y entonces lo entendí. Todo este tiempo pensé que estaba huyendo de Azul. Pero la verdadera sombra que se acercaba tenía otro nombre. Luca Rocatti. Y él venía directo hacia mí. No podía respirar. No porque me faltara el aire, sino porque sentía que cada inhalación llevaba dentro el peso de una decisión que no había tomado. Luca Rocatti. De todos los nombres que habían surgido en esta pesadilla, ese era el primero que realmente me paralizaba. No era Azul. No era su padre. Era él. El hombre que según Tomás podía detenerla con una sola mirada. El hombre al que ella temía. El hombre que ahora venía a verme a mí. Me apoyé en la pared de la cabaña, temblando. Tomás. Susurré yo. Yo no puedo enfrentar a alguien así. No sé qué decir. No sé qué va a preguntarme. No sé qué espera. Tomás respiró hondo, como si hubiera estado esperando ese momento. Nadie sabe qué esperar de Luca. Ni siquiera su familia. Eso no ayudó. Me acerqué a la mesa y me dejé caer sobre la silla, hundiendo el rostro entre las manos. ¿Por qué yo?, pregunté con la voz rota. ¿Qué quiere de mí? ¿Qué puede necesitar? Tomás se acercó y apoyó una mano firme en mi hombro. No se trata de lo que vos os dijo con calma, sino de lo que vos produciste. Levanté la cabeza, confundida. ¿Qué produce? Un desequilibrio, respondió sin rodeos. El primero en años dentro de esa familia. Me quedé helada. Azul perdió el control emocional por primera vez, continuó Tomás. Y eso, para Luca, es imposible de ignorar. ¿Qué significa eso exactamente?, pregunté. Tomás suspiró. Que Luca no quiere destruirte. Quiere entenderte. Analizarte. Saber por qué vos. Y no otra. ¿Qué tenés que provocó que Mauricio hiciera algo que nadie se atreve? Desobedecer a su hermana. Irse. Amarte. La palabra amarme me atravesó. Pero si Luca piensa que yo soy un riesgo. Mi voz se quebró. ¿Qué va a hacer? Tomás tardó demasiado en responder. Luca no elimina riesgos, dijo finalmente. Él los neutraliza. Y eso puede significar muchas cosas. Me llevé una mano al pecho. Neutralizar, ¿cómo qué? Cambiarme de ciudad. Aislarme. Quitarme el acceso a... Tomás negó. No. Neutralizar. Emocionalmente. Luca no necesita tocar tu vida para pagarte. Solo necesita tocar tus motivaciones. El aire se volvió más denso. ¿Y cómo hace eso? Tomás me sostuvo la mirada con seriedad absoluta. Mostrándote la verdad que más duele.
La que Mauricio no se atrevió a contarte. Mi corazón se detuvo. ¡Qué verdad! Tomás apretó la mandíbula, como si revelarlo fuera traicionar un pacto no escrito. Mauricio no solo intentó dejar a Azul, dijo lentamente. Antes de conocerte, Luca lo obligó a volver con ella. Sentí un latigazo seco en el pecho. ¿Qué? Susurré. Tomás asintió. Sí. Hubo un intento de ruptura antes. Un intento real. Mauricio lo intentó todo. Cambiar de trabajo. Mudarse. Cortar contacto. Y cuando Azul lo descubrió, no fue ella quien reaccionó. Fue Luca. Me llevé una mano a la boca. ¿Qué hizo? Pregunté con miedo creciente. Lo llamó. Una sola vez. Una conversación de 6 minutos. Cuando terminó, Mauricio volvió a la casa de Azul sin que nadie se lo ordenara. No por miedo, sino por culpa. Luca es así. No obliga. Convence, y lo hace viendo exactamente dónde está tu punto más vulnerable. Yo temblaba. Tomás, ¿por qué nunca me dijo esto? Porque pensó que si sabías la verdad, te irías. Y porque sabía que, al contarte, te involucraba en algo de lo que no hay salida fácil. Me quedé en silencio. Sentí algo rompiéndose dentro de mí. Yo sabía que Mauricio había sufrido, pero no sabía que había sufrido tanto. ¿Qué significa esto ahora?, pregunté. Tomás caminó hacia la ventana, vigilando el exterior con los ojos entrenados de alguien que ya vivió demasiadas amenazas. Significa que cuando Luca llegue, va a evaluar si vos sos su nueva vulnerabilidad, o su salvación. ¿Cómo puedes saberlo?, pregunté con un hilo de voz. Tomás se giró hacia mí, mirándote, preguntándote cosas simples, analizando cómo respiras, cómo reaccionas ante una verdad dolorosa, cómo defendes a Mauricio, qué tan dispuesta estás a sostener su vida, incluso cuando su vida implica peligro para la tuya. Las lágrimas me nublaron los ojos. Tomás, yo no quiero ser evaluada. No quiero ser una ficha en su tablero. Quiero estar con Mauricio. Ayudarlo. No quiero que él se derrumbe por mi culpa. Tomás se acercó. Y eso dijo con una voz baja y emocionalmente precisa: es exactamente lo que Luca quiere ver. Si vos sos un riesgo, o si sos la única cosa que mantiene a Mauricio de pie. Me quedé helada. Tomás bajó la mirada por primera vez desde que lo conocí. Elena, hay algo más que tenés que saber. Y esto sí puede cambiarlo todo. ¿Qué? Pregunté. Tomás tragó saliva. Luca no viene solo. Viene con información. Documentos. Registros. Pruebas que Mauricio nunca quiso que vos vieras. Mi corazón golpeó contra mi pecho. ¿Pruebas de qué? Tomás me miró directamente a los ojos, como si se preparara para una explosión emocional. De que Mauricio no solo estaba casado cuando te conoció, sino que seguía trabajando para la familia Rocati. En secreto. Desapareció el aire. Desapareció la cabaña. Desapareció Tomás. Solo escuché un eco repetido dentro de mí. Mauricio seguía trabajando para ellos. Cuando estaba conmigo. Durante años. En silencio. Mi voz salió como un susurro roto. ¿Y por qué? ¿Por qué seguiría haciéndolo? Tomás no tardó un segundo en responder. Para protegerte. Mi corazón se detuvo por completo. Él sabía que si cortaba los lazos por completo, Azul iba a ir por vos tarde o temprano. Una lágrima me salió shinovisho. Mauricio. No te mintió para usarme. Te mintió para salvarte. Y entonces, Tomás añadió la pieza final. Y eso es exactamente lo que Luca quiere confirmar cuando te vea. Si vos vales el riesgo que Mauricio tomó. Apreté las manos con fuerza, porque entendí algo brutal. No estaba esperando a Luca. Luca estaba esperando a mí. Sentí que mi cuerpo entero se aflojaba, como si la revelación hubiera cortado los hilos invisibles que me mantenían de pie. Mauricio, trabajando en secreto para la familia que lo había destruido. Mauricio, cargando solo con ese infierno para mantenerme a salvo. Mauricio, mintiéndome sí, pero no para engañarme, sino para protegerme de la única forma que él conocía. La contradicción me desgarró. Lo amaba. Lo necesitaba. Pero una parte de mí también se sintió traicionada en lo más profundo. No era solo la mentira. Era que había sufrido sola, creyendo que todo era un capricho de Azul. Y ahora sabía que ese infierno tenía 2 arquitectos. Azul. Y Luca. Cerré los ojos, sintiendo que las lágrimas se acumulaban pero no caían. Tomás. Susurré con la voz hecha pedazos: ¿cómo voy a enfrentar a Mauricio después de saber esto? ¿Cómo voy a mirarlo sin sentir todo esto? Tomás no respondió enseguida. Caminó hacia la ventana, observando el bosque como si pudiera leer el futuro entre las hojas. No necesitas enfrentar a Mauricio todavía, dijo finalmente, sin girarse. Primero, necesitas enfrentar a Luca. Lo miré con incredulidad amarga. ¿Y por qué a Luca primero? ¿Por qué no a él?
¿Por qué tengo que enfrentar al hombre que provocó todo este dolor antes de hablar con quien realmente amo? Tomás se giró lentamente, con los ojos llenos de una certeza fría. Porque Luca no viene a escucharte. Viene a juzgarte. Una punzada en el pecho. ¿Juzgarme? ¿Por qué? Por existir en el punto exacto donde se cruzan los dos mundos más peligrosos de su familia. El amor de Mauricio. Y el desequilibrio emocional de Azul. La verdad cayó sobre mí como un peso real. Tomás continuó, más suave. Luca no es tu enemigo. Tampoco es tu aliado. Luca es el árbitro. Y si él determina que vos sos la causa de algo que no puede controlar. No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Me abracé a mí misma, sintiendo que el frío de la cabaña era distinto. Era un frío que venía de adentro, no del bosque. Tomás se acercó un paso. Pero también puede pasar lo contrario. Lo miré, dudando. ¿Lo contrario? Tomás asintió. Luca tiene un sentido extraño de justicia. Si él ve que Mauricio actuó desde el amor y no desde la rebeldía, que vos no sos una amenaza, sino la única razón por la que él aún se mantiene entero, Luca puede decidir protegerte. A vos. Ibsen Oloyer. Esa idea me atravesó. Era absurda. Difícil de creer. Pero no imposible. Tomás dio otro paso hacia mí. Elena, la verdad es esta. Vos sos la única pieza en este tablero que Luca no entiende. Azul la odia. Mauricio la ama. Y él necesita saber por qué. Necesita entender qué es lo que vos generás. Y eso, Elena, te da más poder del que pensás. Sentí un temblor recorrerme la espalda. ¿Poder? Repetí casi sin aire. Yo no quiero poder. No quiero estar en su tablero. No quiero que Mauricio esté en esta guerra. No quiero que nadie decida mi valor. Tomás apoyó una mano en mi hombro. No podés elegir no estar en este tablero. Pero sí podés elegir cómo estar. Eso es lo que asusta a Azul. Y eso es lo que quiere ver Luca. Un silencio largo y tenso llenó la cabaña. Tomás bajó la voz, como si temiera que alguien pudiera escucharnos a través de los árboles. Luca llegará esta noche. Mis pulmones dejaron de funcionar un instante. ¿Esta noche? Él asintió. Quiere verte sin preparación. Quiere leerte de verdad. No quiere versiones ensayadas. Luca es. Buscó la palabra un lector de almas. Y si te sienta frente a él cuando estás emocionalmente cruda, vas a ver quién sos en segundos. Me llevé una mano al rostro. Tomás, no estoy lista. No me siento fuerte. No sé qué decir. No sé cómo actuar. Tengo miedo de decir algo que lo haga pensar que soy un problema para Mauricio. Tomás negó lentamente. No tenés que decir ninguna frase perfecta. Luca no evalúa palabras. Evalúa intenciones. Evalúa cómo late tu miedo. Cómo se mueve tu voz. Y si algo puedo decirte con certeza es esto. Vos no sos un problema. Vos sos lo único que Mauricio ha querido conservar, aun cuando le costaba todo lo demás. Mis ojos se llenaron de lágrimas. ¿Y qué pasa si Luca dice que no valgo el riesgo? Tomás respiró hondo. Entonces te sacará del tablero. No con violencia. No con miedo. Con algo peor. Con decisiones para protegerte. Cambios que te encaminen lejos, sin que puedas pelear. Sin que puedas volver. Mi sangre se heló. Tomás se inclinó, colocó sus dos manos sobre mis hombros, y me obligó a levantar la mirada. Pero si Luca decide que vos sos el eje que sostiene a Mauricio, entonces Azul pierde. Por primera vez en su vida. ¿Y vos te convertís en alguien que ni ella ni su padre pueden tocar. Mi voz tembló cuando hablé. ¿Y cómo sabe él cuál de las dos soy? Tomás respondió sin vacilar. Mirando cómo enfrentás tu miedo sin huir. El silencio se volvió absoluto. La puerta de la cabaña crujió con el viento. Tomás tomó aire una vez más. Elena, prepárate. Me miró con una gravedad que jamás olvidaré. Esta noche, vas a enfrentar al hombre que decide el destino de todos los que se cruzan con la familia Rocati. Y yo, sin voz, sin aire, sin respuestas. Sentí que el mundo contenía la respiración conmigo.